Pinturas Glidden, real es lo que hacemos. Presenta. Vamos a ver la estructura del mercado y cuáles fueron las medidas que el Banco Central y el gobierno debieron de tomar hace 3 meses para resolver un problema de liquidez y que hoy no tuvieran que buscar dinero prestado en el BID y que el gobierno pudo ahorrarse ese dinero solamente con saber entrar al mercado y saber salir del mercado. O sea que vamos a ver todas las intríngulis de esa política de entrada en los mercados financieros, cómo nosotros podemos aprovechar las alzas y bajas, las fluctuaciones en los precios para que el gobierno pueda tener liquidez y la economía vaya en la misma dirección de los mercados financieros internacionales. Hoy tenemos la estructura completa de cómo se debe mover el mercado y cómo el gobierno debe aplicar esa política monetaria y fiscal en la misma dirección de la Bolsa de Valores. No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela. Miren, esta semana salió una noticia en los medios nacionales muy importante y que afecta a la economía dominicana. Dice que el 80% de los dominicanos no tienen acceso a la canasta familiar. Además de que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, tuvo que ir al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, a buscar 90 millones de dólares prestados, que va a tener que pagarlo a una tasa de interés, que es el LIBOR, que nosotros hace mucho que hablamos sobre esto, sobre el LIBOR, cómo funciona, una tasa de referencia que los bancos se prestan entre ellos, más un diferencial. Entonces, ¿cómo pudo el gobierno francamente conseguir ese dinero en los mercados sin tener hoy que buscar esos 90 millones de dólares prestados al Banco Interamericano de Desarrollo? Y esa es una responsabilidad del equipo de trabajo del Banco Central y de los técnicos del Banco Central directamente, porque dependiendo las medidas que ellos toman, en esa misma dirección se va a mover la economía. Vamos a ver, señor director, la gráfica número 1, para que veamos la primera parte que nos dice a nosotros, 80% de los dominicanos no tiene acceso a la canasta familiar. O sea,
Cuando decimos 80% de los dominicanos, estamos hablando de 10.5 millones de dominicanos. El 80% prácticamente tiene un salario de miseria. Y ese salario que no tiene acceso es de 13.345 pesos por trabajadores. El 80% de los dominicanos no gana 13.345 pesos, de acuerdo a este análisis que está en la prensa nacional esta semana. Entonces, la política monetaria, la política económica, con estos datos que comenzamos a ver, nos dice a nosotros, la lectura que nos da es que no va en la misma dirección de los mercados y por consecuente los dominicanos, los trabajadores dominicanos no pueden tener acceso a un trabajo digno y que pueda suplir sus necesidades. Porque si un dominicano no puede ganar 13.345 pesos, el 80% no puede ganar eso. Entonces tenemos problemas. No es verdad que la economía está tan bien como dice que está, como dicen los técnicos del Banco Central, y que vamos a ir más adelante viendo todos esos resultados que nosotros traímos para demostrar eso. O sea que, vamos a ver la gráfica número 2, señor director, que el Banco Interamericano de Desarrollo le presta al gobierno 90 millones de dólares para obras en la ciudad colonial. Eso está perfecto, nosotros no cuestionamos eso y no criticamos eso. Lo que nosotros criticamos es que ese dinero haya que buscarlo prestado en el BID, cuando el gobierno pudo ahorrarse cientos de millones de dólares en la bolsa, cuando comenzamos a decirle lo que el mercado iba a hacer para que tuviera ese dinero liquidez, tuviera ese dinero líquido hoy. Hoy el gobierno se hubiese ahorrado esos 90 millones de dólares. Entonces el Banco Central dice que su fortaleza que ellos tienen, es un galardón que le hicieron a nivel internacional, es su equipo de trabajo. Entonces vamos a ver qué tan bueno es ese equipo de trabajo, que nosotros no tenemos la más mínima calidad moral ni técnica para cuestionar la capacidad de ese equipo de trabajo, ni su capacidad tampoco. Ahora, lo que nosotros sí podemos cuestionar, y para eso sí tenemos la capacidad, es el resultado de las decisiones de ese equipo de trabajo. Porque los resultados nos dicen a nosotros que no es verdad que ese equipo está haciendo la cosa bien hecha. Y lo vamos a ver ahora. Colócame la número 3, señor director, para que veamos que el Banco Central fue galardonado como el de mejor gobernanza corporativa en el 2018. Eso está fenomenal. Eso está muy bien, que sea galardonado el Banco Central. Pero debe ser galardonado en base a resultados, no en base a documentos. Entonces, vamos a ver los resultados sobre la marcha de cuál ha sido esa política monetaria económica que ha aplicado el Banco Central y el gobierno para ver si es verdad que ellos merecen ese galardón. Dice el Banco Central que su principal activo son más de 450 profesionales que ellos tienen. Colócame la número 4, señor director, para que veamos esa es la excelencia en el capital humano. Eso dice el Banco Central. Ahí podemos leer, y cito, a su vez el jurado del CFI ponderó muy positivamente al equipo humano del Banco Central de la República Dominicana y lo consideró como su mayor activo, siendo para ello un factor fundamental los programas de capacitación del personal y las facilidades de financiamiento para sus posgrados. El equipo del Banco Central destaca por su formación, contando entre sus empleados a 450 titulados de posgrado, maestría y doctorado, recoge el acta emitida por el jurado de CFI. O sea, 450 profesionales de posgrado, doctorado y maestría. Lo que eso es muy bueno. Ahora, los resultados nos dicen a nosotros que ese equipo es muy bueno, pero aquí, en el papel. Ese equipo es buenísimo en el papel y en sueldos lujosos. Ahí sí son ellos buenos. Nosotros no podemos cuestionar su capacidad intelectual, pero vamos a cuestionar sus resultados y lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la función del Banco Central de un país? En este caso, del Banco Central de la República Dominicana.
Porque el Banco Central de cada país tiene su función. ¿Para qué fue creado ese Banco Central? ¿Y cuál es el objetivo final de la política monetaria y económica que el Banco Central Dominicano quiere alcanzar cuando aplique esa política? Y esa política la van a aplicar esos 450 técnicos, junto evidentemente con el gobernador del Banco Central. Colócame la gráfica número 5, señor director, para que nosotros veamos quién es el Banco Central y cuáles son sus funciones y cómo le afecta la política monetaria a los empresarios, a los industriales, a los empleados, a los ahorrantes, quienes toman préstamos, a productores y consumidores. Todos son afectados por la política monetaria del Banco Central. Todos somos afectados. Entonces, ¿qué es lo que el Banco Central tiene que hacer para afectarnos a nosotros? ¿Cuál es la función del Banco Central? El Banco Central es quien traza y lleva a cabo la política monetaria del país. Y esto lo consigue a través de influir en el dinero y en las condiciones de crédito de la economía. Además de que su objetivo es para promover las metas, colócamela de nuevo, señor director, para que veamos cuáles son las metas del Banco Central de la República Dominicana. Colócame la gráfica número 5 de nuevo. Las metas del Banco Central, su objetivo es para promover el alta tasa de empleo, un crecimiento económico sostenido y una estabilidad de precios. O sea, esa es la meta. Póngamela de nuevo, señor director, la gráfica número 5, para que veamos el objetivo principal para lo cual el Banco Central Dominicano es creado. Ahí los vemos. Su objetivo es para promover las metas de alta tasa de empleo, crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios. Y el Banco Central, su política monetaria, para llevarla a cabo, tiene que influir en el dinero y en las condiciones de crédito en la economía. O sea que todas las medidas y todo lo que hace el Banco Central afecta a todos en general a la República Dominicana. O sea, afecta no solamente a los empresarios, a los industriales, sino al pueblo dominicano. Para eso es creado el Banco Central. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablarle al gobierno y al país sobre el crudo de petróleo, era con la intención de que el gobierno entrara al mercado y pudiera abastecerse por lo menos o mensual o cada 2 meses o cada 3 meses con la compra de un crudo mucho más barato. Pero si el gobierno no quiere comprar crudo de petróleo directamente, puede comprar diferentes instrumentos financieros, en este caso el Fondo Uso, que es un fondo que está vinculado al crudo de petróleo de West Texas. Colócame la gráfica número 6, señor director, para que veamos el crudo Uso. Ahí lo vemos. Fíjense que cuando le dimos la primera información al gobierno, a principios de enero, ahí vemos que el Fondo Uso tiene un precio alrededor de $8 que se puede comprar exactamente tal cual una acción. O sea que el gobierno podía entrar francamente y comprar 1 millón de acciones de ese fondo si quería y gastar $8 millones en ese fondo y hoy estuviera vendiendo esas acciones en $13 o 13,15 o un poquitico mucho más caro. Entonces, eso nos dice a nosotros que el gobierno podía ganar mucho dinero por ahí. Si hubiese comprado a $8, 1 millón, hoy tuviera $5 millones adicionales. Nada más en ese fondo, nada más. 1 millón nada más. Por eso fue que le dimos esta información al gobierno. Ahora, el día 27 de enero, el día 20 de enero, nosotros comenzamos, porque habíamos advertido ya que el crudo iba a repuntar y que había mucho problema y mucha tensión con la parte de Venezuela, Irán, Rusia, Siria, entonces el crudo iba a explotar hacia el alza. Y le advertimos al gobierno que tomara esa medida para que pudiera comprar el crudo mucho más barato. Hoy la gasolina no estuviera a 245 pesos el galón. Vamos a ver el video, señor director, el número 7. Veamos el video. ¿Qué dijimos nosotros el 20 de enero de este año? Tienden a moverse a mercados fuertes. Los mercados fuertes, evidentemente, son las materias primas, los commodities. Y el crudo de petróleo es un commodity geopolítico. Colóqueme la gráfica número 11, señor director. Ahí nos vimos la semana pasada que dijimos
que quien se beneficiaba con un crudo de petróleo caro era Venezuela. 53.69 era el precio real del crudo de petróleo la semana pasada. O sea que si nosotros compramos, le recomendamos al gobierno que comprara crudo a ese precio, 167.000 barriles diarios que nosotros usamos por 53.69, estamos hablando de 8 millones de dólares por 7, estamos hablando de 62 millones de dólares en la semana que el gobierno debió haber comprado. Coloco para la número 12, señor director, para que veamos que le dijimos al gobierno que no lo paraba nadie, que el crudo iba a tocar los 55 dólares el barril. Efectivamente, 55,26. Entonces, si el gobierno compró 167.000 barriles diarios por 7 días, son 1.169.000 barriles. Por 1.50 alrededor que se ganó el gobierno, estamos hablando de 167.000 por 7, igual, por 1.48. Estamos hablando de 1.730.000 dólares por 50.30. Si el gobierno hizo eso, entonces tiene 87 millones de pesos más esta semana en su cuenta. Eso fue lo que dijimos el 20 de enero. Pero el gobierno no necesariamente tenga que comprar crudo. También puede entrar y comprar otros fondos que están vinculados tanto al West Texas como al Brent, el benchmark mundial. En este caso, también el gobierno podía comprar el fondo BNO, que es un fondo vinculado al crudo del norte de Europa, al Brent, y también hubiese podido ganar mucho dinero haciendo todas esas transacciones. Por eso nosotros hemos abogado siempre que el gobierno necesita un ministerio de inversión y que los asesores del presidente, si no les interesa esta información, entonces esos funcionarios no funcionan. Si al Ministerio de Industria y Comercio no le importa esta información y no les interesa darle esta información al presidente, que son los asesores, entonces ese ministerio no funciona. Ese funcionario no está funcionando, porque no está haciendo lo que tiene que hacer, porque esto es dinero. Y los pueblos y la economía del mundo y los políticos, primero va el dinero, primero va la economía y después van los políticos. Porque todo es económico, absolutamente todo. Cuando un legislador, cuando un diputado o un senador quiere correr por una posición electiva en el Congreso, no va porque quiere apoyar a la República Dominicana. Y no quiere ser diputado o senador porque es amoroso por la República Dominicana y por los dominicanos. No, señor, eso es mentira. Quiere correr porque hay dinero en el Congreso. Si no hubiera dinero, nadie corre por eso. Lo mismo los funcionarios, porque el gobierno no trabaja. Al gobierno lo mantenemos nosotros, los contribuyentes. Nosotros somos los que pagamos los salarios de todos esos funcionarios, y de los legisladores, y de los alcaldes, y de los regidores. Entonces llegó el momento ya de que el pueblo dominicano se ponga del lado de decirle, ¿qué hace usted cuando yo voto por usted? ¿Qué hace usted en beneficio del pueblo del país, en beneficio mío y de mi familia, y en beneficio de todos? Si usted no hace nada, y mis bolsillos, 4 años después que usted llegó, están peor que ahora, bueno, pues usted se tiene que ir. Porque yo me voy a asegurar que usted se vaya. Entonces, si todos los dominicanos hacemos lo mismo, entonces vamos a tener un mejor país, económicamente mejor distribuido. Vamos a ver, señor director, la gráfica número 8 del fondo BNO vinculado al Brent, que el gobierno también podría entrar a comprar ese fondo. Ahí lo vemos, que cuando dijimos eso, costaba alrededor de 14, 15 dólares. Hoy está cerrando por encima de 20 dólares ese fondo. O sea que el gobierno podría comprar 2 millones de acciones de ese fondo, lo que fuera, lo que quisiera, pues tuviera muchos millones de dólares en sus arcas con esa información. Para eso es esto. Pero esa información se la tienen que dar los técnicos del Banco Central, porque para eso es que nosotros le pagamos a esos técnicos, para que vayan a hacer maestría y posgrado y doctorado. Pero eso es en el papel que se queda. En los resultados nos dicen otra cosa. Entonces, vamos a ver, señor director, que nosotros dijimos el 27 de enero, de nuevo, con relación al crudo de petróleo. Vamos a ver este video.
la gráfica número 13, que producto de la tranquilidad del mercado y de una disminución en el inventario, pues subió esta semana y nos vemos. Parece ser que el crudo de petróleo tiene suficientemente la fuerza para continuar subiendo y va a tocar los $55 el barril. Si sobrepasa por encima de $55 el barril 2-3 días, pues entonces estaríamos hablando de que el crudo de petróleo va a tocar los $60 el barril. Tiene mucha fuerza, ahí lo vemos con el Fibonacci, o sea que francamente subiendo con una tendencia muy poderosa en el corto plazo. Ahora mismo el crudo de petróleo, todos los indicadores nos dicen a nosotros que tiene la suficiente fortaleza para seguir en esa tendencia y en esa dirección. Vimos que los combustibles están subiendo esta semana y obviamente el crudo de petróleo también está subiendo, de ahí el precio mayor de la gasolina. O sea que si el gobierno quiere comprar crudo de petróleo, es el momento de comprarlo ahora, porque va a subir en los próximos días. Y si va a subir en los próximos días y toca los $55, mantiene 2-3 días, va a llegar a $60 el barril. Si continuamos en esa dirección, vamos a ver qué nos dice el... Eso fue lo que dijimos el día 27 de enero, que si el gobierno quería comprar crudo de petróleo, es el momento de comprarlo porque iba a subir. O sea, nosotros no estamos inventando, esa es la estructura del mercado y el mundo se controla desde Wall Street. No es lo mismo comprar crudo de petróleo a $50 que comprarlo a $75. No es lo mismo para los empresarios, para los industriales dominicanos, comprar gasolina a 150 pesos el galón que comprarlo a 240, no es lo mismo. No es lo mismo que hace 3 meses la gasolina costaba 205 pesos el galón y él cuesta 244,20. No es lo mismo, producto de salsa del crudo de petróleo. Pero no solamente el crudo de petróleo, todos los commodities en general, los alimentos y todo, porque todo pasa por la mano de Wall Street. Esa tasa de interés que usted paga como empresario, como industrial en el banco, es Wall Street que la fiscaliza, es Wall Street que le pone esa tasa de interés a usted. Cuando usted compra una casa, esa tasa de interés, quien la fija es Wall Street, porque es un LIBOR más una tasa de referencia. Y cuando usted compra un carro igual, y cuando usted como empresario industrial se financia, es lo mismo. Esa tasa la pone Wall Street. Y esos 450 técnicos del Banco Central que se graduaron con posgrado, maestría y doctorado, no hemos visto que diga que uno solo se graduó en Bolsa de Valores. No hay uno solo en Bolsa de Valores. Entonces están estudiando lo equivocado, están estudiando lo que no le da resultado. Esto no es un asunto de Luis Fernando García. Usted lo que tiene que probar es que los resultados de sus medidas que usted toma sean los correctos para la economía. Y no es así. Colócame, señor director, la gráfica número 10. Porque no solamente el crudo de petróleo, también podemos comprar el fondo UGA, que está vinculado a la gasolina. Ahí los vemos, ese fondo que costaba alrededor de $22 cuando dijimos la información y está por encima de $30. Entonces, si usted no quiere comprar el crudo directamente, usted puede comprar ese fondo, el fondo UGA, vinculado a la gasolina, que cuando sube el crudo, sube ese fondo. Entonces, eso es lo importante del mercado de valores. Entonces, estos técnicos, que el Banco Central, que nosotros no cuestionamos su capacidad intelectual, pero sí cuestionamos sus resultados, están divorciados de la realidad de lo que mueve el mundo. Están divorciados de que el mundo nos mueve el nuevo orden económico mundial y que el nuevo orden económico mundial depende de Wall Street y que Wall Street es quien traza las líneas de todo lo que vamos a hacer en el mundo, hasta de lo que nos comemos. Entonces no importa lo que usted estudie, no importa lo que usted haga, no importa que usted se dedique, todo pasa por la mano de Wall Street. Qué bueno que usted tenga un doctorado, una maestría y un posgrado. Bueno, pero si usted no sabe de bolsa, entonces usted no sabe el porqué de las cosas. Usted no conoce el origen de las cosas. Y esa es responsabilidad del Banco Central y de los técnicos del Banco Central, promover la cultura bursátil. Son ellos los que tienen que llevarle la cultura bursátil a todo el territorio dominicano. Son ellos los que tienen que promover los seminarios, los cursos, los talleres, los diplomados, para que el pueblo dominicano se especialice y se eduque en bolsa de valores. Porque todo pasa por la mano de bolsa de valores. Entonces ahí estamos viendo, esto no es Luis Fernando García. El gobierno tiene que comprar crudo a $60 ahora. Cuando se lo dijimos que estaba a 53. Usted lo que tiene que probar que estamos hablando mentira aquí. Esto no aguanta un debate. Esto no aguanta un debate. Vamos a ver, señor director, el video número 11, que fue lo de que dijimos el día 4 de febrero de nuevo,
con relación a la gasolina también. En los 53.69 y dijimos al gobierno que comprara crudo a $53 cuando tocara los $53 el barril. Si el gobierno compró crudo de petróleo a $53 el barril, son 167,000 barriles, cuando se lo dijimos, por 30 días, o sea, 167,000 por 30 días, son 5 millones de barriles, por 53, que debió comprarlo en un mes. Coloco la siguiente gráfica, señor director, número 11, a cómo está el barril de petróleo hoy, 57.26, prácticamente $4 por $4. Si el gobierno hizo lo que tenía que hacer cuando le dijimos que lo comprara a 53, que no había forma de detener esa tendencia, entonces en 30 días el gobierno tiene $20 millones más. Si lo multiplicamos, 167,000 por 30 igual por 4, son 20 millones más. Por 50, el gobierno tiene 1.000 millones de pesos en un mes. O sea que no había necesidad de subir la gasolina esta semana. Puede bajar con nosotros, señor director. Porque si le dimos el precio del crudo de petróleo y le dimos la tendencia, era para que tomaran en consideración eso. Esa es la tercera vez que le habíamos advertido al gobierno desde este programa la medida que tenía que tomar y que era responsabilidad de esos técnicos del Banco Central, y esos 450 técnicos eran quienes tenían que darle esa información al gobierno. Y no se la dieron, se la dimos nosotros, y qué bueno que se la dimos nosotros. Pero para eso que nosotros le pagamos a esos técnicos. Ellos son muy buenos en el papel y muy buenos en sus salarios lujosos que ellos ganan, millones de pesos mensuales, 900,000, 800,000, 850,000 pesos mensuales en salarios lujosos. Son excelentes y extraordinariamente buenos en eso. Ahora, en los resultados no son tan buenos. Y vamos a ver los resultados. Colócame la número 12, señor director, para que veamos cómo cerró el crudo esta semana, que el gobierno pudo venderlo, esos contratos, en $66 que tuvo el crudo. Ahí los vemos, 61.94 cerró el crudo, de 53 la primera vez. O sea, que esos contratos que el gobierno hubiese comprado en enero, se hubiesen vencido ya este mes y lo hubiera cerrado alrededor de 63, 66 dólares. Hubiese ganado alrededor de mínimo 10, 12 dólares por contrato. Ahí lo vemos, un open interest de 420,000 contratos abiertos y que el crudo se estaba moviendo entre 43 y 75 dólares. Y cuando le dimos la información al gobierno, estaba a $53 el barril, con esa intención, para que el gobierno se preparara y pudiera entrar al mercado y entonces ya pudiera tener ese dinero que le vamos a buscar hoy, o que buscamos ya en el BID prestado. No teníamos por qué buscarlo prestado a una tasa de interés de alrededor de un 6 o un 7%, que se va a buscar ese dinero, el gobierno lo tuviera hoy en ahorro si hubiese entrado a la bolsa de valores a comprar esos crudos de petróleo. Vamos a ver, señor director, lo que dijimos el 17 de marzo. Córrame el video del 17 de marzo, es el número 13, para que veamos qué fue lo que dijimos el 17 de marzo del crudo de petróleo de nuevo. Veamos el video, señor director. El gobierno le dijimos cuando costaba $53 el barril que comprara crudo de petróleo. Lo hemos dicho 2 veces. Esa tendencia que tiene hasta ahora, vamos a ver más adelante en la siguiente gráfica, señor director, la número 3, para ver si no hay nada que cambie las noticias hoy. El crudo debe tocar los $60 el barril. Ahí lo vemos claro, tocando prácticamente 58, 52, debe tocar los $60 el barril. Y si toca los $60 el barril y se mantiene 2, 3 días por encima de $60, definitivamente va a tocar los $63 el barril. O sea, lo vamos a ir con el día a día, pero definitivamente va a tocar los $60 el barril, a menos que no venga una noticia que lo pueda cambiar bruscamente. Y si sobrepasa los $63, entonces 2, 3 días en ese precio, definitivamente el crudo va rumbo a los $75 el barril. No lo para nadie si hace eso que estamos diciendo que hace, que debe hacer. Si estalla la violencia más fuerte con Venezuela y los problemas geopolíticos se incrementan y se acrecentan, pues el crudo no lo salva nadie y tocará los $60 primero, luego los 63 y luego los $75 el barril.
Eso fue lo que dijimos el 17 de marzo. O sea que si el crudo seguía en esa dirección, iba a tocar los $60 el barril, luego los 63, tocó los 66, y si continúa la presión, iba a alcanzar los $75 el barril. O sea que se ha cumplido un 90% todo lo que hemos dicho, de 53 hasta 66. El crudo retrocedió ahora y está en 61.90. Lo vamos a ver con el día a día. Hay mucha tensión. La tendencia en el corto plazo es hacer una corrección del crudo, pero a largo plazo sigue la presión, sigue los problemas con Irán. Estados Unidos le impuso más sanciones a Irán, van a salir del mercado posiblemente 2.5 millones de barriles, y Venezuela tiene problemas, no está produciendo la cantidad de barriles que debe de producir, y alguien tiene que suplir esa oferta. Si no aparece esa oferta, el crudo va a continuar y va a explotar de nuevo en Wall Street. Pero eso, cuando pase, también lo vamos a advertir por este mismo programa. Vamos a ver, señorito, la gráfica número 14, para que veamos la gasolina, cómo cerró y a cómo está la gasolina. Hoy 2,2 es el precio actual real de la gasolina, $2.02. El gobierno subió la gasolina bajó esta semana, 2.2 por 50.25, debe ser 101.50 por 2, 203 pesos. La gasolina, el precio real de la gasolina debe ser 210 pesos el galón máximo. Sin embargo, la gasolina cuesta hoy 244.70. Entonces, no es verdad que había necesidad de subir la gasolina esta semana. No es verdad que le están dando las informaciones correctas al presidente los funcionarios. No es verdad que ese equipo del Banco Central está asesorando bien al gobierno en materia de asuntos económicos, porque sus resultados, que debieron de haber sido ellos, nos dice otra cosa. Colóqueme la gráfica del señor director, la número 15, para que veamos el precio de la gasolina, que el gobierno pudo comprar gasolina a 1.20, ahí los vemos. Cuando comenzamos a decir esto en enero, la gasolina estaba en 1.20, hoy está a 2.2. O sea que si el gobierno hubiese comprado esos contratos futuros por 3 meses a 1.20 y de 2.2, estamos hablando que el gobierno se hubiese ahorrado 2.02 menos 1.20, 82 centavos, 167.000 barriles diarios de crudo por 42 galones. Son 7 millones de galones de gasolina. Por 30 días nada más son 210. Por .82, el gobierno tuviera hoy adicional 173 millones de dólares en sus cuentas adicionales. Esos 90 millones de dólares que el gobierno buscó prestado en el BID, no era necesario con esa información. El gobierno tuviera hoy más de 200 millones de dólares mínimo con todas esas transacciones que le hemos dicho que hiciera. Pero esos eran los técnicos del Banco Central que tenían que dárselo al gobierno, esa información. No somos nosotros que tenemos que dárselo. O sea que ese grupo, ese equipo de trabajo, vamos a ver en el próximo bloque si es verdad que ellos están haciendo su trabajo, como dice el Banco Central, y ese galardón que le dieron, si es merecido o si es, por el contrario, inmerecido. Vamos a ver los resultados de esos 450 técnicos en el próximo bloque. No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, todos esos problemas geopolíticos con Venezuela, con Irán, pero básicamente más importante con Venezuela primero, porque PDVSA tiene el 49% de las acciones de Refidonza, y el régimen dictatorial del delincuente narcoestado de Nicolás Maduro quiere comprar las acciones de Refidonza a un 30% de su valor, de su costo. Es responsabilidad del gobierno no vendérsela a estos delincuentes, esas acciones del país, porque eso es de seguridad nacional. El gobierno tiene que tener mucho cuidado a quién le vende esas acciones. El gobierno tiene que comprar esas acciones de Refidonza, porque si hizo lo que tenía que hacer, tiene dinero suficiente para comprar esas acciones de Refidonza. Vamos a ver, señor director, el video de qué dicen los diputados de la Asamblea Nacional, del Parlamento
en Venezuela con relación a Refidonza y ese grupo de delincuentes del régimen de Nicolás Maduro, el dictador, que quieren apoderarse de las acciones de la refinería dominicana y que el gobierno no lo debe permitir. Vamos a ver ese video, señor director. Los 200 millones de dólares en 8 millones de dólares en una operación fraudulenta. Lo mismo se está repitiendo, aunque no lo creamos, con la refinería en República Dominicana, Refidonza, que en este momento está intentando comprar un grupo, aunque usted no lo crea, vinculado al Estado Carabobo, al 30% del valor nominal de esa refinería. La misma operación la pretenden hacer. Como podemos ver, un grupo vinculado al régimen de Carabobo, vinculado al régimen del dictador Nicolás Maduro en Carabobo, quiere comprar las acciones de Refidonza a un 30% de su valor. Eso es el gobierno que tiene que comprarla. Eso es de los dominicanos. Porque Nicolás Maduro acaba de comprar una villa en Cap Cana, en Punta Cana, 18 millones de dólares cash dio por esa villa. Entonces, ¿de dónde saca Nicolás Maduro ese dinero? Porque él, que me perdonen los conductores, él lo que era un conductor de autobuses. O sea, 18 millones de dólares cash por una villa en Cap Cana. Ese es el comunismo del siglo XXI, un narcoestado, un régimen de dictadores, de delincuentes, y que hay que sacarlo, va para afuera, a la buena o a la mala va para afuera. Entonces el pueblo dominicano tiene que saber con quién hace negocio, y los empresarios dominicanos y los industriales dominicanos tienen que saber que explotar a su pueblo no paga, porque hoy Venezuela tiene un 95% de sus ciudadanos viviendo en la miseria y los empresarios destruidos porque no hicieron su trabajo. La democracia se defiende, pero es todos que tenemos que defender la democracia, no solamente los trabajadores. Los industriales también tienen que asegurarse de que el salario mínimo sea un salario que pueda resolver el problema a las familias dominicanas, porque mientras mejor está el pueblo dominicano, mejor están sus empresas. Debe ser así. Y el que piense lo contrario, en estos tiempos de globalización y con un nuevo orden económico mundial, está perdido, no sabe lo que está haciendo. Entonces, por eso es que el gobierno tiene que comprar esas acciones de Refidonza. Vamos a ver, señor director, cuáles son las consecuencias de los resultados de la política monetaria y de ese equipo técnico del Banco Central. Colóqueme la gráfica número 17 para que veamos cuáles son los resultados. Ahí los vemos. La aplicación de esa política nos dice a nosotros que los jóvenes de 15 a 24 años, el 30% está desempleado. El 63% de los jóvenes de la misma edad se quiere ir del país. Los adultos, un 15% desempleado, con una economía de 10.5 millones de habitantes nada más. 32% de la población dominicana vive por debajo de la línea de pobreza. 53% de los estudiantes de la universidad están desertando. 31% de los más educados y de mayor ingreso se quieren ir del país. La masa monetaria, ese equipo de trabajo, mientras la bolsa estaba subiendo, la redujeron en 9.1% negativo. La deuda externa dominicana está en 58.77, cuando debió estar por lo menos un 30%. Y los bonos soberanos, su calificación está en BB-. Entonces, no es verdad que ese equipo de trabajo del Banco Central ha tomado las mejores medidas. Y como dice el Banco Central, que son sus principales activos, pero son activos que no reflejan el resultado de la economía. Lo que nos dice la economía a nosotros es que esos activos que ellos tienen no están reflejando ese resultado. Colóqueme la número 18, señor director, para que veamos la deuda externa de la República Dominicana, 58.77. Nosotros tenemos un PIB de 75.932 millones de dólares. Allá están los bonos para Moody, BA3, el S&P BB- y el Fitch Rating BB-. Entonces, ese equipo de trabajo debió haber reducido esa deuda externa de 58.77 a un 30%. Entonces ese equipo de trabajo no funciona.
esos 450 miembros que el banco mandó a estudiar, a hacer doctorado, posgrado, maestría, no está funcionando de acuerdo a los resultados. Porque ningún país, eso es sostenible en el tiempo, eso no es sostenible en el tiempo. Ningún país se va a poder sostener con las importaciones, doblando las exportaciones y con esa dirección de la economía. Si alcanzamos el 75% del PIB en deuda, más un 2% que Wall Street concede, es el colapso de los bonos soberanos dominicanos y el colapso del sistema financiero nacional dominicano. No lo salva nadie eso. Y el presidente con un tweet dice, si dice eso, Wall Street, República Dominicana en problemas con deuda, alcanzó 77% del PIB, ya nadie le presta. El gobierno no puede ir a colocar bonos, le frisan las reservas, se va la inversión extranjera. Entonces esos congresistas que levantan las manos para aprobar esos préstamos, que se aseguren bien lo que están haciendo, porque es el colapso del sistema financiero dominicano si alcanzamos el 77% del PIB en deuda. El gobierno no se mantiene con un 25% de ingresos nada más. Entonces, después no digamos que el imperio es malo, que los organismos internacionales son malos. No, malos somos y malo es la medida que estamos tomando que no van acorde con la dirección de la economía dominicana. Y que eso hay que frenarlo. Porque ese camino que va en la economía es el camino derecho al precipicio. Y la van a tirar por el precipicio si siguen levantando las manos. Y no se invierten ese dinero en... Ese dinero tiene que ir focalizado, que genere empleo y que baje la deuda externa. Y que no es verdad que tengamos que crecer un 5% o un 7%, no con deuda. Porque Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tiene 3.6 de tasa de desempleo esta semana. O sea, de 340 millones de habitantes, un 3.6% de desempleados. Nosotros con 10.5 tenemos un 15% de desempleados. Entonces, también tenemos un peso que costaba, que era 28 por 1 hace 14 años, hoy está a 50.56 por 1. Colóqueme la gráfica número 20, señor director, para que veamos cuál ha sido la devaluación del peso en 14 años. O sea, dice la devaluación, eso está en los medios de prensa, son artículos nuestros, dice la devaluación de República Dominicana es 78.57 en 14 años. O sea que 28 millones de pesos hace 14 años, usted perdió un 79% de ese precio, de ese valor, de ese dinero, sí lo dejó en pesos dominicanos. Entonces ya la economía prácticamente está dolarizada. Entonces ese equipo de trabajo era que tenía que darle respuesta al país y al gobierno para que ese peso dominicano no se devaluara 79% en 14 años. Entonces no es tan bueno ese equipo, en el papel es muy bueno. Y en los sueldos lujosos es fenomenal, una estrella en sueldo lujoso. Pero los resultados nos dicen a nosotros que ese equipo no es tan bueno. Y eso no aguanta un debate, ahí están los datos, ahí están los números. Que le pregunten, si yo fuera el presidente o asesor del presidente, le llamara y le pregunto, ¿qué ha pasado con este equipo que no ha podido darme respuesta con la economía a los dominicanos? Y que esa tasa de desempleo la bajemos de un 15% a un 5%. Entonces, no es verdad que estamos tan bien como dice el equipo que estamos. Entonces, ¿qué le hace falta a ese equipo para poder aplicar la dirección correcta, llevar la economía a un puerto seguro? Bueno, pues la bolsa de valores. En ese equipo no vemos nadie, ni el Banco Central que haya dicho, nosotros vamos a promover la cultura bursátil. Eso es responsabilidad del Banco Central de la República Dominicana y de ese equipo. Son ellos los que tienen que promover el ahorro y promover la inversión y enseñarle al pueblo la importancia a los empresarios, a los industriales, a las empresas. Nosotros queremos felicitar a la pasteurizadora Rica por ser la primera corporación que entró a vender acciones a la Bolsa de Valores a través de un fideicomiso. Eso es lo correcto. Y eso la va a salvar de que venga una empresa a República Dominicana y se instale y que haga lo mismo que ella haga y que mañana la pueda desplazar, como pasó con Ambey y la Presidente. Entonces, todos los empresarios tienen que alinearse en esa dirección. Colócame la gráfica número 22, señor director, para que veamos la estructura del mercado y para que veamos cómo se aplica esa estructura. ¿Qué le hace falta a ese equipo de trabajo? Bueno, la bolsa de valores, ahí los vemos. Cómo funciona el mercado, las fases del mercado, porque la política monetaria tiene que ser dirigida en esa dirección, en esas 4 fases. En la fase 1, segmento de uptrend,
en una fase de acumulación. La fase 2, cada fase tiene 3 subfases, ahí los vemos. Ese es el mercado, cómo funciona la bolsa de valores. 4 fases y cada fase tiene 3 subfases para nosotros identificar hacia dónde se mueven los mercados financieros internacionales. Para identificar hacia dónde se va a mover la bolsa de valores, para nosotros poder aplicar la política monetaria, económica y fiscal en esa dirección. Si no se hace así, si esos técnicos desconocen cómo funciona la bolsa, entonces están inventando, están especulando. Y ya no estamos en tiempo de especulación. Eso se podía hacer hace 40 años atrás, cuando la economía era, cada país tenía su economía independiente. Ya no es así. Ya la economía depende de los mercados, todas, y dependen de Wall Street, después del nuevo orden económico mundial. Entonces los empresarios, para tener un mejor rendimiento de sus empresas, tienen que conocer cómo funciona el mercado. Colócame la gráfica número 23, señor director, para que veamos cómo los 2 ciclos se mueven y cómo cada empresa entra en el ciclo económico. Si un técnico del Banco Central tiene que saber eso y decir al gobierno y a cada empresario cómo entra cada empresa en la economía. Ahí los vemos. La gráfica azul es la economía, esa gráfica sinusoidal es la economía. Y la gráfica roja, rosada, morada, es el mercado. Bolsa de valor versus ciclo económico y la rotación de los sectores. Y ahí podemos ver claro que el mercado, la gráfica roja, se mueve a una velocidad mucho más rápida que la economía. O sea que quien traza la línea de lo que va a pasar en la economía, con las empresas, con los empresarios, es la bolsa de valores. Porque entra cada sector ahí. Entonces, como el empresario puede identificar en qué posición está su empresa con relación al ciclo económico, a través de los mercados, va a poder primero comprar su materia prima más barata, saber si el dólar va a subir, saber si el euro va a subir, qué va a pasar con la economía mundial, qué va a pasar con las demandas de bienes y servicios, y si van a aumentar las ventas, si van a disminuir las ventas, si tiene que comprar más o si tiene que comprar menos, o si tiene que mantener un mayor inventario o no. Pero eso solamente lo puede determinar el mercado. Si ese asesor de ese empresario o de ese industrial no le puede dar esa asesoría al empresario o al gobierno, entonces está especulando, está divorciado de cómo funciona el mundo. No sabe lo que está pasando en el mundo ni lo que va a pasar con la economía real. Por eso es que insistimos en que lo más importante es la bolsa de valores y que el Banco Central y esos técnicos deben de ser los llamados a llevarle la cultura bursátil al pueblo dominicano. Colócame la gráfica 23, señor director, de nuevo para atrás, para que veamos cómo entra cada sector. Ahí los vemos, fíjense, cuando está el mercado en una ya recesión, el market bottom, entra el sector finanzas, tecnología y cíclico. En la medida que el mercado comienza a subir, entra la tecnología, la industria, los materiales básicos. Al final del ciclo económico, continúan los materiales básicos, la energía y los staples. Cuando la economía entra en recesión, se va a la energía, el staple y el healthcare. Y ya en una parte total de recesión, entra de nuevo healthcare, utility y la finanza. Y el ciclo se repite de nuevo. Si usted como asesor no le puede decir al gobierno cómo se va a mover ese ciclo en la economía mundial y en consecuencia en la economía local para que los empresarios puedan usar a su discreción si compran o no materia prima, si va a subir o no el dólar, si va a subir la tasa de interés, si va a bajar la tasa de interés, entonces usted está divorciado de cómo se maneja el mundo y de quién controla el mundo. Entonces, si esos técnicos del Banco Central hubiesen tenido y le hubieran dado al gobierno esa información, el peso posiblemente no se hubiese devaluado un 79%. Y el gobierno también hoy no tuviese que buscar 90 millones de dólares prestados en el BID, ni tampoco tuviéramos una deuda de un 58.77%, ni una reserva de un 6.7% en reservas internacionales. Es responsabilidad del Banco Central y de los técnicos del Banco Central darle al gobierno y a los asesores del gobierno esta información para que la política monetaria, económica y fiscal se aplique en la dirección de los mercados.
Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en Bolsa de Valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Glidden, pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó